y como tú reinará eternamente y para siempre, que como tú reinará eternamente y para siempre, que como tú reinará eternamente y para siempre, que como tú. No hay Dios como nuestro Dios, ni obra que igualen tus obras. Todas las naciones vendrán y adorarán delante de ti, porque solo tú eres santo, Señor. Solo tú eres Dios grande, hacedor de maravillas. Tú eres el alfa y la omega, el principio y el fin. Tú eres el primero y el último, Señor. Tú eres la estrella resplandeciente de la mañana. Tú eres la vida verdadera. Tú eres, Señor Jesús, el buen pastor, que ha dado su vida por las ovejas, y has vuelto a tomar tu vida, te has resucitado entre los muertos para darnos salvación y vida eterna, Señor. Todo aquel que cree, aunque esté muerto, vivirá, porque ha visto la luz del mundo, porque ha visto aquel que es el Hijo de Dios, que vino a darnos vida eterna, vida abundante, llevando a la gloria del Padre. Gracias, te damos, porque tú mismo eres el que estás en el trono de tu Padre, intercediendo por nosotros, Señor, clamando por tus hijos, por tu iglesia. Tú mismo el que dijiste, Padre, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad, Señor. Síguenos santificando en este día en tu verdad, Señor, en tu palabra, que es la que nos purifica, nos limpia, nos enseña, nos instruye, nos corrige, nos redarguye, nos consuela. Tu palabra es tu vara y tu callado que nos infunden aliento, Señor. Gracias, Señor, te damos por este nuevo año que nos das. Hágase tu voluntad, Señor, en nuestra vida, en nuestra iglesia. Los cielos pasarán y la tierra pasará, mas tus palabras no pasarán. Cúmplase lo que está escrito, Señor, conforme a tus promesas, conforme al Hijo de Dios, y es perfecto para siempre, Señor. Gracias, Dios mío, te damos. Reunión de los santos, por esta asamblea, por esta solemne, Señor, que nos da la oportunidad de reunirnos hoy para alabar, para glorificar tu santo nombre, para compartir con alegría, con sencillez, para edificarnos unos a otros en amor, para ser hijos de Dios. Gracias, Dios mío, por abrir nuestros corazones, disponernos para oír tus palabras, Señor. Atentamente, Señor, tu voz, por toda la tierra salió tu voz, ya salimos del mundo tus palabras, Señor. Gracias, Dios mío, la ley de Dios es perfecta, que convierte el alma, el testimonio de Dios es fiel, que hace sabio al sencillo, los mandamientos de Dios son rectos y alegran el corazón. Los juicios del Señor, todo es justo, eso es verdad y en rectitud. Gracias, Dios mío, Señor, porque tú amas la rectitud, Señor. La rectitud te agrada, Señor, y eso es lo que nos estás enseñando en estos días postreros, Señor. Todo lo que suceda, tú quieres que haya un pueblo íntegro, pueblo recto, Señor, de corazón. Que nosotros te damos gracias, Señor, porque lo recibido de tu mano, eso te damos, Señor. Queremos en esta mañana adorarte, bendecirte, darte la gloria y la honra, Señor, por tu misericordia, por tu palabra, por la vida y por la salud, Padre. Gracias por fortalecernos en este día y sigue en el poder de tu fuerza, Señor. Con toda tu armadura, Señor, nosotros con la verdad, coraza de justicia, con el yermo de salvación, con los pies calzados con el aceito del Evangelio de la paz, y sobre todo tomando el escudo de la fe, con que podamos apagar todos los datos del fuego del maligno y la espada del Espíritu Santo, que es la palabra de Dios,
orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia por todos los santos, por todos los creyentes, y por mí, a fin de que al abrir mi boca, ya da la palabra con denuedo, para hablar como debemos hablar en misterio evangelio, por el cual pasamos pruebas, pero tú juntamente con la prueba nos has dado la salida, que no nos das más de lo que no podamos resistir. Gracias, amado Dios, te damos en este día. Te bendecimos, te pedimos que nos guíes con tu Espíritu Santo, Señor. Tu Espíritu Santo sea que nos enseñe y nos guíe a toda verdad, porque conforme a la voluntad del Padre, intercede por los santos, Señor. Porque el Espíritu sabe lo que en realidad nos conviene y lo que necesitamos, Señor. Por eso clamamos a ti, Abba Padre, con gemidos indecibles, por tu Espíritu Santo que nos ha sido dado, Señor, las arras de nuestra herencia hasta la perfección adquirida, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Gracias por disponer los corazones, por quitar todo tropiezo, para que tu pueblo pueda ver tu palabra y prepararnos para la vida eterna, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Aleluya. Bueno, buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Bueno, vamos a hacer un resumen de lo que vimos en la reunión pasada. Estábamos viendo el tema de la integridad. Entonces estábamos viendo pues qué significaba la integridad. La integridad o una persona íntegra es aquella que siempre hace lo correcto, que hace todo aquello que considera bueno para sí misma sin afectar los intereses de los otros individuos. Y encontrábamos unos sinónimos acerca de la integridad que son honradez, rectitud y entereza. Y la honradez significa hacer lo bueno. La rectitud es ser justo. La entereza, que significa es afrontar, cómo yo afronto las situaciones. Entonces, afrontarlas de la forma correcta, tomar decisiones de forma correcta. Y la probidad, que está relacionada con la moralidad, y es ser consciente de lo bueno y lo malo que yo hago. La palabra integridad está compuesta pues por dos palabras, que es integral e intacto. Y la palabra integral significa completo o en buen estado. Intacto significa no tocado o no alcanzado. Entonces eso lo relacionábamos con la santidad, que es nosotros poder llegar a esa estatura o a ese nivel de integridad. La integridad tiene unas características y es que una persona íntegra es una persona honesta, que tiene firmeza en sus acciones y que actúa de manera correcta. También hablábamos que una persona íntegra tiene que mostrar ese comportamiento correcto en su forma física
es decir, su cuerpo, en el cuidado de su cuerpo, en su forma psíquica, que hablábamos del alma, es decir, sus pensamientos, sus sentimientos, cómo son. Y por último, del espíritu, que decíamos que es la moral. Entonces, que tiene que ser un espíritu que piensa, que razona sobre lo bueno y sobre lo malo. Y hablábamos de cómo ser íntegro. Entonces, para poder ser íntegro hay que exponer el pecado, dejar de un lado nuestros pensamientos y sentimientos y debe haber un cambio. Y esos cambios nos van a permitir a nosotros transformar esas cosas malas en cosas buenas. Hablábamos en Jeremías acerca de cómo Dios permite que esa vasija de barro que somos nosotros, representa nuestra vida, sea rota en algunos casos para que pueda salir todo ese pecado y todas esas cosas malas y Dios la transforme en algo bueno, en algo nuevo. Y por último, veíamos en Juan 2:6, cuando Jesús hace el milagro de convertir el agua en vino, y nosotros somos esas tinajas de piedra, que es nuestra naturaleza humana, donde somos vaciados de todo ese vino malo para convertirnos en un nuevo vino a través de la palabra que es el Espíritu de Dios, es agua viva. Y de esa forma nosotros poder tener esto, sea mi corazón íntegro en tus estatutos para que no sea yo avergonzado. Esa era la reflexión que hacíamos, de que cuando nosotros actuamos de una forma correcta, nosotros no vamos a ser avergonzados, porque estamos mostrando lo que Jesús vino a hacer a la tierra, que es mostrarnos cómo ser íntegros, cómo comportarnos con los demás y con nosotros mismos. Entonces, ese es como el resumen de lo que vimos en la reunión pasada. Y pues la idea es hoy seguir profundizando acerca de esos versículos. Hermano, miremos el texto que acabo de dictar, del Salmo. ¿Está mi corazón íntegro? ¿Cuál texto es? Estamos en 19, ¿qué, hermano? Salmos. Salmos 119, 80. Ya lo leo. Dice así: sea mi corazón íntegro en tus estatutos, para que no sea yo avergonzado. Listo. Dice la palabra del Señor. Hermanos, ayúdame a obedecer de corazón tus mandatos para que nunca tenga que sufrir pena y humillación. Ya de la humillación es la misma, es como quedar avergonzado, ¿no? Ayúdame a obedecer de corazón tus mandatos para que nunca tenga que sufrir pena y humillación. Es ya tan maravilloso lo que dice mi hermano, ¿no? Que nuestro corazón sea íntegro para que no seamos avergonzados. Entonces sigamos adelante con otros textos, hermanos, los que van a compartir, para que compartamos la palabra del Señor. Amén. No sé si el hermano Jaime
tiene alguno que nos quiera compartir? ¿Algún texto? Mi hermana Rosita. No, la hermana Rosita no se conectó. Ah, no se conectó. Sí, amén, mis hermanas. Pues el Señor me traía a memoria a mí el Salmo 15:1. No me acuerdo, mis hermanos, si el domingo pasado lo tomamos. No, siga, mi hermano, siga. Sí, bueno. No, ese no lo hemos leído. ¿Ahí lo escuchamos, hermano? Hermano Jaime. Ay, sí, mi hermano, yo estaba acá citando el Salmo, pero tenía apagado el micrófono. Bueno, Señor, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia, el que habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel cuyos ojos es vil y menospreciado, pero honran a los que temen al Señor. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Sí, el Señor me traía a memoria este salmo que es muy bonito, ¿sí? Y habla pues de la integridad. También hay un cántico sobre esto, mis hermanas. Señor, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Sí? ¿Quién morará? Sí, no lo tengo en este momento, mis hermanos, pero es un cántico muy bonito que habla de la integridad, ¿sí? Para con Dios y asimismo con nuestro prójimo. El Señor también me llevaba a mí a Salmo 25:21. Integridad y rectitud me guarden, porque en ti he esperado. El salmista que David imploraba la dirección y el perdón y la protección pues de Dios. Ahí en el título que dice, en el 25:1 dice, David implora dirección y perdón y protección. ¿Sí? Él clamaba para que pues en la vida de él hubiera esa integridad, ¿sí? Pues delante de Dios y así mismo pues fuera reflejada a nuestro prójimo. El Señor también me llevaba a mí a Mateo 5:1, donde habla de las bienaventuranzas, mis hermanos. Venga, siéntese acá, mami.
Timoteo. Entonces aquí nos habla el Señor. Y viendo la multitud, el sermón del monte y las bienaventuranzas. Y viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Jesús enseñándonos, como hoy en este día nos enseña su palabra, para que nosotros haya esa integridad. Y abriendo su boca, les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la integridad. Dice la justicia, pero ahí también va concorde a lo de la integridad. Porque ellos es el reino de los cielos, porque ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Amén, mis hermanos. Ahí tengo otros, pero les voy a compartir terminando. Ahí lo escuchamos, hermano. Dice el versículo 12 que acaba de leer mi hermano Andrés. Dice: gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Vemos que en el caso de Daniel y los jóvenes que fueron deportados a Babilonia, ellos, a pesar de la prueba que pasaron, mantuvieron su integridad con Dios, ¿sí? El no quebrantar el mandamiento de Dios de postrarse ante una imagen y adorar lo que Nabucodonosor había hecho, sino ser íntegros en el temor de Dios y sus mandamientos, y padecieron esa persecución que dice acá, ¿no? ¿Por qué? Por ser íntegros para con Dios. Y igual Daniel oraba 3 veces al día, en la mañana, en medio de la tarde oraba a Dios, y aquellos hombres quisieron amedrentarlo, echarlo en un foso de leones, pero él mantuvo su integridad, y aun cuando yo le dicto, siguió íntegro orando a Dios 3 veces al día, dando gracias y haciendo su petición, como lo solía hacer, y fue perseguido por la integridad. Entonces parece que el mundo sin Dios aborrece la integridad, y gloria a Dios, y por la integridad vamos a ser vituperados, perseguidos, porque nuestro galardón es grande en el reino de los cielos. Amén. Diga, mi hermano. Bueno, hermano. Vamos a ir a Amos. Amos capítulo 5. Amos 5, hermano. Nuestro que son en el Amos capítulo 5. Entonces, Amos capítulo 5. Amos capítulo 5.
Entonces dice, el título dice llamamiento al arrepentimiento. Oíd estas palabras que yo levanto para lamentación sobre vosotros, casa de Israel. Cayó la Virgen de Israel y no podrá levantarse ya más. Fue dejada sobre su tierra, no hay quien la levante, porque así ha dicho el Señor. La ciudad que salga con 1000 volverá con 100, y la que salga con 100 volverá con 10 en la casa de Israel. Pero así dice el Señor a la casa de Israel: buscadme y viviréis, y no busquéis a Betel, ni entreguéis en Gilgal, ni paséis a Berseba, porque Gilgal será ya llevada en cautiverio y Betel será desechada. Buscad al Señor y vivid, no sea que acometa como fuego a la casa de José y la consuma, sin haber en Betel quien lo apague. Los que convertéis en ajeno el juicio y la justicia, la echáis por tierra. Buscad al que hace las Pleiades y el Orión, y vuelvan las tinieblas en mañana. Y hace oscurecer el día como noche, el que llama las aguas del mar, y las derrama sobre la faz de la tierra. Señor es su nombre, que da esfuerzo al despojador sobre el fuerte, y hace que el despojador venga sobre la fortaleza. Ellos aborrecieron al reprensor en la puerta de la ciudad, y al que hablaba lo recto abominaron. Acá en otra versión dice que el que habla lo íntegro abominaron. Por tanto, pues, ¿qué vejáis al pobre y recibís de él carga de trigo? Edificasteis casas de piedra labrada, mas no la habitaréis. Plantasteis hermosas viñas, mas no las beberéis el vino de ellas. Porque yo sé de vuestras muchas rebeliones y de vuestros grandes pecados. Sé que afligisteis al justo y recibís cohecho, y en los tribunales hacéis perder su causa a los pobres. Por tanto, el prudente en tal tiempo calla, porque el tiempo es malo. Entonces, esta palabra, pues el Señor me la traía a raíz pues, de la situación que estamos viviendo ahorita. Y acá nos da un ejemplo, pues, de todas las cosas que están pasando. Y me sorprendía porque en el versículo 10 dice que ellos aborrecieron al reprensor en la puerta de la ciudad, y al que hablaba lo íntegro abominaron. Entonces nos damos cuenta que a pesar de las situaciones difíciles en que se encuentra la gente en estos momentos, muchas veces uno les habla de la palabra y ellos no quieren oír, no quieren escuchar lo que el Señor les habla. Y muchas veces hasta nosotros mismos caemos en eso, en que nos apartamos de la palabra, o no queremos escuchar lo que el Señor nos habla. Y vemos cómo pues muchas veces se desechan las palabras de las personas íntegras, de los que hacen lo bueno. Y dice acá en el versículo 13: por tanto el prudente en tal tiempo calla, porque el tiempo es malo. Entonces muchas veces las iglesias o las personas que están predicando se ven envueltas en no seguir predicando, porque ven que nadie los escucha, que el tiempo está muy malo, y eso es lo que estamos viendo nosotros ahorita. Entonces acá dice en el versículo 14: buscad lo bueno y no lo malo, para que viváis, porque así el Señor Dios de los ejércitos estará con vosotros, como decís. Aborreced el mal y amad el bien, y estableced la justicia en juicio. Quizá el Señor Dios de los ejércitos tendrá piedad del remanente de José. Entonces, pues lo que tenemos que hacer es orarle al Señor y seguir nosotros haciendo el bien, para que el Señor nos tenga, pues, misericordia de nosotros. Amén. Amén. Gloria a Dios. Maravilloso, ¿no? Ahí lo escuchamos, hermano. El versículo 14
Vamos a leer el versículo 14 y el 15 en esta otra versión. ¿Cómo dijo? A ver si... Dile que- Hermano, no lo escuchamos. Hermano, qué pena, pero es que acá tenemos una rocola y casi no lo escuchamos bien. Sí, por favor, le puedes subir todo el volumen al celular, gracias. Bueno, mi hermana, en Amós 5, capítulo 13 y 14, lo vamos a leer en esta versión, amén. Busquen el bien y no el mal, y vivirán. Así el Señor Dios Todopoderoso estará con ustedes, tal como ustedes mismos lo han dicho. Odien el mal y amen el bien. Asegúrense de que haya justicia en los tribunales. De esa forma, quizás, el Señor Dios Todopoderoso tenga compasión del resto que quedó Israel. Amén. Amigo, no dice que odiemos el mal. O sea, que en lo que estamos viendo, que ya nos está hablando de esa rectitud. ¿Estás oyendo bien? Sí, ya, hermano. Ah, bueno. Que estábamos leyendo en otra versión, si lo alcanzaron a escuchar. Sí. Sí, señor. Entonces es tan maravilloso como el Señor nos dice que nosotros sigamos haciendo lo bueno, que odiemos o aborrezcamos lo malo y hagamos lo bueno. ¿Sí? Y Dios va a tener misericordia de los que queden del pueblo de Dios. Muchos no querrán oír, muchos correrán de aquí para allá, muchos serán engañados, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere en la integridad, en la rectitud hasta el fin, este será salvo. Entonces, eso es lo que el Señor nos manda a nosotros como iglesia, a aborrecer el mal, a hacer el bien, a seguir haciendo la justicia. Y como leía mi hermano en el versículo 10, dice que así ellos aborrezcan al reprensor en la puerta de la ciudad y al que hable lo recto, abominaron. Entonces eso también se va a cumplir. Van a abominar a los que hablemos lo recto en esos días postreros, y a los que reprendamos en la puerta con la palabra de Dios los van a aborrecer por estar en integridad y rectitud. ¿Amén? Pero igual dice que así aborrecieron a los profetas que fueron antes de nosotros, entonces pues, tiene que cumplirse esta palabra, pues que no se nos haga algo extraño cuando abominen o aborrezcan al que habla lo recto. Amén, porque eso ya está escrito. Entonces que Dios nos ayude a seguir firmes en esta parte. Mira, para que miremos el 32:4 del Deuteronomio, yo lo busqué. Hermano, que Juan tiene otra versión. Bueno, pues acá dice, en el versículo 12, dice, yo sé cuántas faltas han cometido y sé lo terrible que son sus pecados. Ustedes oprimen a los justos y aceptan sobornos. No dejan que en los tribunales haya justicia para los pobres. Por eso el sabio calla, pues tiempos son malos. Busquen el bien y no el mal y vivirán. Así el Señor Dios poderoso estará con ustedes. ¿Sí? Está bien cortado, mi hermano. Ahí sí me escucha bien, hermano. Ahora sí está bien, hermano. Listo, dice así. Yo sé cuántas faltas han cometido y sé lo terrible que son sus pecados. Ustedes oprimen a los justos y aceptan sobornos. No dejan que en los tribunales haya justicia para los pobres. Por eso el sabio calla, pues son tiempos malos. Busquen el bien y no el mal y vivirán. Así el Señor Dios Todopoderoso estará con ustedes. Amén. Nos aconseja. Amén. Bueno, ese es el consejo de Dios, ¿no? Que busquemos el bien y no el mal. Que busquemos la rectitud, la honestidad, la verdad, todo lo conducente a la paz, y Dios estará con nosotros. ¿Encontraste tu verdad? Hay otro verso 14 no que concuerda con eso.
Un momento, hermano, que es que se cayó la llama. ¿Nos puede volver a repetir la cita, hermano? Proverbios 14:2. Sí, Proverbios. Proverbios 14:12. 2. Listo, hermano. 14:2. Sí, señora. Dice así: el que camina en su rectitud teme al Señor, mas el de caminos pervertidos lo menosprecia. O sea, ahí se puede dar de que el que camina en la rectitud pues teme al Señor, o sea, está en el temor de Dios, mas el de caminos pervertidos pues menosprecia el camino del Señor. O también puede darse que me puede menospreciar al que teme al Señor, ¿no? Yo lo entiendo. Tiene un poquito de concordancia con el que leyeron ahorita en Amós, que dice que no irán a despreciar en la puerta, ¿es? Entonces, como si despreciaran la palabra, ¿sí? O sea, y también desprecian a una persona que anda en rectitud, en integridad. El de malos caminos siempre va a despreciar a una persona que se mantiene íntegra en el Señor, aparta de todo pecado. Entonces el insensato, el que no es sabio, pues va a menospreciar al que busca a Dios, ¿no? Es un pedacito. Sí, gánenlo. ¿Quién más va a compartir, mi hermano? Usted, la hermana Sandra. Dígame, hermana. En Miqueas 7:2, hermano. ¿Nos puede volver a repetir, hermano? Miqueas 7:2. 7:12 o 2. 2. ¿Qué se escucha? Habla sobre la rectitud. Entonces voy a empezar desde el 1. Dice: ay de mí, porque estoy como cuando han recogido los frutos del verano, como cuando han rebuscado después de la vendimia, y no queda racimo para comer. Mi alma deseó los primeros frutos. Faltó el misericordioso de la tierra, y ninguno hay recto entre los hombres. Todos acechan por sangre, cada cual arma red a su hermano. Para completar la maldad con sus manos, el príncipe demanda y el juez juzga por recompensa, y el grande habla al antojo de su alma y lo confirma. El mejor de ellos es como el espino, el más recto como zarzal. El día de tu castigo viene, el que anunciaron tus atalayas, ahora será su confusión. Entonces aquí habla dice que no hay recto entre los hombres. O sea, eso se está viendo en este tiempo. Todo lo que el profeta Miqueas manifiesta aquí
se está viendo en este tiempo de toda la maldad y todo lo que está pasando en el mundo, en la tierra. Y entonces acá en el 6 dice, porque el hijo deshonra al padre, la hija se levanta contra la madre, la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre son los de su casa. Mas yo el Señor miraré y esperaré, mas yo al Señor miraré, esperaré al Dios de mi salvación, el Dios mío me oirá. Entonces ya ahí como el Amos en Miqueas en su reflexión dice que él esperará en el Señor y que el Señor le oirá. Entonces eso es lo que nos queda en este tiempo, orar y pedirle al Señor. Amén. En Lucas, sí, en Lucas 8:15. Entonces, ¿qué dice que me ayuda bien el Señor? En el Salmo 121. Lucas 8:15. Lucas 8:15. Hay que hablar duro porque... ¿Sí? Sí, eso es. ¿Sí, hermano? ¿Ya? Lucas 8:15, hermano, ahí está. Sí, entonces esta habla de la parábola del sembrador. Entonces el que siembra la palabra en nosotros es el Señor Jesús a través de su Espíritu Santo y aquí nos habla de todo, la que cayó en buena tierra, la que cayó entre espinos. Bueno, voy a leerla desde el 7. Otra parte cayó entre espinos y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto a 100 por uno. Hablando estas cosas decía a gran voz, el que tiene oídos para oír, oiga. Y sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿qué significa esta parábola? Y él dijo, a vosotros os es dado a conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábola para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Y los de junto al camino son los que oyen y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Los de sobre la piedra son los que habiendo oído reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. La que cayó entre espinos, estos son los que oyeron, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto tienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Entonces dice que los que dieron fruto son los que son de corazón bueno y recto. De corazón íntegro, dice su palabra. Entonces que el Señor nos ayude a hacer esa buena tierra, a recibir esa semilla y a ponerla por obra, que es lo más importante. Amén. El Salmo 18:25. Ya la escuchamos, hermano. Dice, con el misericordioso te mostrarás misericordioso y recto para con el hombre íntegro. Limpio te mostrarás para con el limpio y severo serás para con el perverso. Porque tú salvarás al pueblo afligido y humillarás los ojos altivos. Entonces aquí dice el Señor que Él se mostrará misericordioso para con el misericordioso y recto para con el hombre íntegro. Entonces en este tiempo yo compartía con una persona y le hablaba de todo esto de todo ese virus y todo eso. Entonces a uno lo único que le queda es orar y pedirle al Señor y Él en su misericordia obrará en nosotros conforme a lo que hayamos hecho
en todo lo largo de nuestra vida. Eso es lo único que a nosotros nos queda hacer, porque ahí dice que limpio te mostrarás para con el limpio y severo serás para con el perverso. Entonces, conforme a nuestras obras, el Señor así tendrá misericordia de nosotros. Amén. Eso. La esperanza Sí. que Dios es justo Sí. y de que Él no, como el Señor es justo, Él no tendrá en vano nuestro trabajo, sino con el que oró íntegramente. Dios se va a mostrar recto, se va a mostrar misericordioso. ¿Por qué? Porque Él escudriña los corazones. Amén. Esa es nuestra esperanza de que si nosotros oramos rectamente, Dios va justamente a cada uno de nosotros conforme a nuestras obras. ¿También? Amén, sí, Señor. Mientras que alguien más viaja aquí, va a salir entonces. Entonces vamos a Deuteronomio 32:4. Deuteronomio 32:4. ¿Ahí te oye bien, mi hermana? No, hermano, se escucha lejos. 32:4. De pronto, por lo que yo veo, de pronto es que está así la señal, de pronto. ¿Ya se oye mejor? Sí. Sí, señor, sí. Voy a tener el celular acá cerquita para que se oiga bien. 32, versículo 4. 4. Dice la palabra del Señor. Deuteronomio, voy a leer desde el versículo 4. Dice la palabra del Señor. Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Todos los caminos, todos los consejos que Dios nos da en su palabra para nosotros son rectitud. Dios nunca nos va a aconsejar algo torcido ni algo incorrecto, sino todos los caminos que Dios nos da son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. Dios es justo y recto. Dice el versículo 5, la corrupción no es suya. De sus hijos es la mancha, generación torcida y perversa. Entonces vemos que la parte pecaminosa es de nosotros los seres humanos, pero Dios es recto. En él no hay ninguna cosa perversa ni torcida, sino es de nosotros los seres humanos. Por eso era necesario enviar a su Hijo para salvarnos de todo camino torcido y perverso, y para enseñarnos el camino recto como hasta hoy Dios lo estaba haciendo con la humanidad. ¿Eh? Es el recto y en él no hay cosa torcida, ni hay mancha, ni hay iniquidad, porque él es justo y recto. En Primera de Crónicas 29:17. Bueno, búsquenme la Primera de Crónicas. Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 17, dice así la palabra del Señor. Aquí estaba Salomón orando y dice el rey Salomón, dice, voy a leer desde el versículo 16. Oh Señor Dios nuestro, toda esta abundancia que hemos preparado para edificar casa a tu santo nombre, de tu mano es y todo es tuyo. Yo sé, Dios mío, que tú escudriñas los corazones y que la rectitud te agrada. Por eso yo con rectitud de mi corazón voluntariamente te he ofrecido esto, y ahora he visto con alegría que tu pueblo reunido
humanamente. Entonces, vea que Dios escudriña el corazón. Y cuando uno le da a Dios con rectitud, con alegría de corazón, el Señor dice que a él le agrada la rectitud. Si hay algo que le agrada a Dios es la integridad de la rectitud, amén. Y Él está escudriñando, Él está mirando nuestros corazones, y eso es lo que Dios quiere. En el Salmo 17:2, allá el artículo, 17:2. Aquí está la oración que debemos hacer cuando estamos obrando correctamente y el enemigo quiere hacernos daño. Dice, voy a leer del versículo 1, dice, oye, oh Señor, una causa justa, está atento a mi clamor, escucha mi oración hecha de labios sin engaño. De tu presencia proceda mi vindicación, vean tus ojos la rectitud. Como cuando uno está hablando y le dice, Señor, mira que yo obré correctamente, Señor, me quieren hacer mal, pero miren tus ojos la rectitud, Señor. Entonces dice el salmista, tú has probado mi corazón, me has visitado de noche, me has puesto a prueba y nada inicuo hallaste. Dice el salmista, he resuelto que mi boca no haga transgresión. Entonces, aún en la boca que Dios nos ayude también a ser íntegros, ¿no? Que nuestra boca no haga transgresión. Entonces, esto también es parte de la integridad. Y que los ojos de Dios vean la rectitud. Cuando lloramos el corazón, el Señor está mirando la rectitud de cada uno. Así a los vecinos, así a los otros no les parezca, lo importante es que uno lo esté haciendo correctamente, ¿no? El Salmo 27:11. Lo va a leer Santiago, léalo Santiago en traducción que dice. ¿Ahí se oye bien, mi hermano? Sí. Sí, señor. Señor, enséñame a vivir como tú quieres. Guíame por el camino seguro. Ayúdame porque tengo muchos enemigos. Dice en esta versión, enséñame, oh Señor, tu camino, guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos, porque tengo muchos enemigos. Entonces, Señor, enséñame a vivir íntegramente porque tengo muchos enemigos, ¿no? No es tan maravilloso. Ya que esto se refleja nuevamente a lo de Daniel, ¿no? Como había muchos enemigos, entonces enséñame a vivir rectamente porque tengo muchos enemigos. Sabemos que los espíritus malos andan rondando para hacernos daño a nosotros los creyentes, pero Señor, guíame por sendas de rectitud a causa de nuestros enemigos, y entonces ellos van a ser avergonzados. Amén. En el Salmo 37:28. Léelo ahí, Mari, ¿lo tienes ahí? ¿Sí se oye bien ahí, verdad? Sí, señor. 37:28. Porque el Señor ama la rectitud y no desamparará a sus santos, para siempre serán guardados. Mas la ascendencia de los impíos será destruida. Los justos heredarán la tierra y vivirán para siempre sobre ella. Ahí está, también tiene adelantico del otro versículo, el 25, de joven fui envejecido y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. O sea, justo, íntegro. Joven fui envejecido y no he visto justo desamparado. O sea, una persona recta, íntegra, el Señor no la va a desamparar.
ni su descendencia que mendigue pan. En todo tiempo tiene misericordia y presos. Por eso su descendencia es para su bendición, es para bendición. Tiene hasta promesa de que la descendencia será para bendición. Acá en el versículo 28 dice, porque el Señor ama la rectitud y no desampara a sus santos. Para siempre serán guardados, mas la descendencia de los impíos será destruida. Sí, ya nos da promesa, ¿no? Tan maravilloso. O sea, la descendencia de los impíos será destruida y la de los justos será para bendición. 29 dice Será la promesa. guardada. Maravilloso, ¿no? Por eso es que nos está, digamos, como afirmando sobre la integridad, la rectitud, la honradez, la honestidad, porque Él quiere guardarnos para siempre, ¿sí? Y llama santos a aquellos que andan en rectitud y en integridad. Está tan maravilloso. Vamos encontrando más tesoros de Dios. Perdón, hermano, acá en el 36 dice, pero Sí. él pasó y aquí ya no estaba. Lo busqué y no fue hallado. Considera al íntegro y mira al justo, porque hay un final dichoso para el hombre de paz. Amén. Amén. Gloria a Dios. Santiago lo va a leer en esta versión para que le pongamos cuidado. Sí. Yo después pasé por donde lo había visto y ya no estaba. Lo busqué, pero había desaparecido. Síganme el ejemplo de la gente buena y honesta, porque su futuro estará lleno de paz. Amén. Está lindo, ¿no? Síganme el ejemplo. O sea, sigamos el ejemplo de la gente honesta, que nuestro futuro estará lleno de paz. Mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo, dice el Señor. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Entonces también que aún nuestros años serán en mucha paz porque hemos seguido lo recto y la integridad. ¿Eh? Isaías 26, 7, mis hermanos. Isaías capítulo 26, versículo 7. Versículo 7. Isaías capítulo 26. Voy a leer el versículo 7, mi hermano. Mis hermanos, dice la palabra del Señor. El camino del justo es rectitud. Tú que eres recto, hablando del Señor, tú que eres recto, ese es el camino del justo. También en el camino de tus juicios, oh Dios, te hemos esperado. Tu nombre y tu memoria son el deseo de nuestra alma. Maravilloso. Con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto me dude el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte, porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. Ya lo que está pasando. Están habiendo juicios en la tierra y la gente, no todos, pero algunos están inclinando su corazón a buscar de Dios. Algunos están inclinando en medio de esta situación angustiosa, algunos están empezando a buscar también de Dios. ¿Por qué? Porque cuando hay juicios, cuando el Señor empieza a traer juicios, ¡ay, Dios mío! Entonces el Señor quiere la integridad. Entonces tan maravilloso porque dice el Señor que el camino del justo es rectitud, ¿amén? Amén. Tú que eres recto, pesas el camino del justo. Dios está pesando el camino del justo y Él a cada uno nos va a dar conforme a nuestras obras. Y ahí, hermano, donde dice que los moradores del mundo aprenden justicia, o sea, él envía los juicios. Muchas veces todas las cosas que pasan es para que aprendamos a ser justos. Y más abajo en el 10 dice, se mostrará piedad al malvado y no aprenderá justicia.
Entonces, cuando habla de eso, muchas veces la gente, bueno, está en la cárcel y sale de la cárcel y salen a hacer lo mismo, porque dice que no aprenden justicia. En tierra de rectitud hará iniquidad y no mirará a la majestad del Señor. O sea, no tienen temor de Dios ni nada y siguen en lo mismo. Sí, sí. Y aún en tierra de rectitud, ¿no? O sea, aún en el pueblo de Dios, donde hay rectitud, muchos no se van a arrepentir. Tremendo, ¿no? Sí. Sí, dice. Por eso dice que Dios pesa el camino de los rectos, ¿no? El Señor sabe quiénes y quiénes no. Y dice, el Señor, tu mano está alzada, pero ellos no ven. Verán al fin y se avergonzarán los que envidian a tu pueblo y a tus enemigos. Fuego los consumirá. Amén. Gloria a Dios. Amén. Entonces Dios como es justo, Él pesará el camino del recto y los que envidian al pueblo de Dios, pues fuego los consumirá. O sea, los que definitivamente no quisieron arrepentirse, sino que han estado envidiando, entonces dice que fuego los consumirá, ¿no? Definitivamente el que nos ayuda y nos guarda es el Señor, porque yo me doy cuenta que uno sale, va y viene y todo, y el Señor es el que lo guarda a uno de todo. Sí, amén, así es, Él está vigilando por nosotros, ¿no? Amén. Y ahí en Isaías 45, 19, miremos este otro texto, Isaías 45, 19. Luego el consejo, como dice. No hablé en secreto, ni en lugar oscuro de la tierra. Yo no les dije a los descendientes de Jacob, búsquenme en vano. Yo, el Señor, hablo lo correcto y digo la verdad. ¿Ya mi hermana en esa versión? 19. Dice, no hablé en secreto en un lugar oscuro de la tierra. No dije a la descendencia de Jacob, en vano me buscáis. Yo soy el Señor que hablo justicia, que anuncio rectitud. Amén. Vea que la palabra del Señor nunca fue en secreto. Siempre desde la antigüedad los profetas hablaron a público, ¿sí? Nunca fue escondida la palabra. El Señor Jesús vino y también por las calles, por las plazas, en el mar, por todos lados siempre la palabra fue expuesta a la luz. Y nos dice que el Señor no le dijo a Jacob quiere decir el que usurpa, ¿sí? Yo no le dije a Jacob, en vano me buscáis. El Señor nunca le dijo a Jacob, en vano me buscáis, sino que al contrario. Cuando el Señor se le apareció a Jacob, cuando él se dormía en una piedra, él vio una escalera que descendía del cielo a la tierra, y el Señor le dijo, yo soy el Dios de Abraham, tu padre, y de Isaac. Yo te bendeciré. ¿Sí? Entonces nunca el Señor le dijo, en vano me buscáis, sino que al contrario, le dijo, yo te bendeciré y te multiplicaré. Entonces vea que así el Señor a nosotros nunca nos ha dicho que en vano le buscamos, sino que al contrario. Dice que el Señor, que hablo justicia, que anuncio rectitud, y como dice la otra vez, dice que el Señor habla verdad. Amén. Entonces, siempre la palabra de Dios ha sido expuesta para todo ser humano y va a ser expuesta hasta la última rincón de la tierra, va a ser predicada para testimonio de todas las naciones. No va a ser en secreto, no va a ser a escondidas, no va a ser como que háganse aquí para que nadie nos vea, no, sino va a ser a la luz, para que nadie tenga excusa, sino que todos oigan la palabra de Dios. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras, dice la Escritura. ¿Quién ha oído nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Dios? Entonces, sobre toda la tierra será predicada la palabra de Dios y la tierra va a ser llena del conocimiento de Dios como las aguas cubren la mar. Será predicada la rectitud, la integridad de Dios, para que todos teman a Dios y el que creyere, pues, será salvo. Amén. Amén, dice. No sé si alguien más quiere compartir algún otro texto y para que le diga a mi hermano Andrés a ver si tiene una alabanza. Mari tiene Primera de Crónicas 28. ¿Cómo? Primera de Crónicas 28, que Mari lo va a compartir.
este texto hace 28. 28, ¿qué? 28. 28.1, mi hermano. Dice así la palabra del Señor. Salomón sucede a David. Dice, reunió David en Jerusalén a todos los principales de Israel, los jefes de las tribus, los jefes de las divisiones que servían al rey, los jefes de millares y de centenas, los administradores de toda la hacienda y posesión del rey y de sus hijos, los oficiales, los más poderosos, valientes de sus hombres. Levantándose el rey David, puesto en pie, dijo: oídme, hermanos míos y pueblo mío. Yo tenía el propósito de edificar una casa en la cual reposaría el arca del pacto del Señor, y para él he traído para el detrás de los pies de nuestro Dios. Y había ya preparado todo para edificar. Mas Dios me dijo: tú no me edificarás casa a mi nombre, porque eres hombre de guerra y has derramado mucha sangre. Ahorita decíamos que la paz tenía mucho que ver con la integridad, ¿no? Dice que habrá mucha paz para los hombres que hacen integridad. Y David no era un hombre de paz, él era un hombre de guerra, y por eso él no le pudo edificar casa al Señor. Dice que no le pudo edificar porque el mismo Dios le dijo: tú no me edificarás casa porque eres un hombre de guerra y has derramado mucha sangre. Pero el Señor, Dios de Israel, me eligió de toda la casa de mi padre para que perpetuamente fuese rey sobre Israel, porque a Judá escogió por caudillo, y de la casa de Judá a la familia de mi padre. De entre los hijos de mi padre se agradó de mí para ponerme por rey sobre todo Israel. De todos mis hijos, porque el Señor me ha dado muchos hijos, eligió a mi hijo Salomón para que se siente en el trono del reino del Señor sobre Israel. Y me ha dicho: Salomón, tu hijo, él edificará mi casa y mis atrios, porque a él se ha escogido por hijo, y yo seré a él por padre. Asimismo, yo confirmaré su reino para siempre, si él se esforzare a poner por obra mis mandamientos y mis decretos, como en este día. Ahora pues, ante los ojos de todo Israel, del Señor, de oídos de todos, guardar. Dice aquí: inquirir todos los preceptos del Señor vuestro Dios, para que poseáis la buena tierra y la deis en herencia a vuestros hijos después de vosotros perpetuamente. Y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y ánimo voluntario, porque el Señor escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, él te echará para siempre. Mira pues ahora que el Señor te ha elegido para el que edifiques casa. Para el santuario, esfuérzate y hazla. Y pues dice que Salomón era al contrario de David. Salomón era un hombre muy pacífico, y por eso el Señor se agradó de él para que lo edificara casa. Entonces esa parte de que es pacífico, de que es un hombre de paz, tiene mucho que ver con la integridad. Y Salomón y David, él sabía eso, por eso aconsejó a su hijo y le dijo así, que decidiera con ánimo pronto, con un corazón perfecto, un ánimo voluntario, porque el Señor escudriña los corazones. O sea, Él se escudriña los corazones y Él sabe quiénes son hombres de paz y quiénes no. Entonces, Él va a agradarse sobre los que haya esa paz, esa integridad, ¿no? Ese es, hermanos, lo que les quería compartir. Si alguien más quiere compartir, mi hermano, es para que sigan adelante.
El hermano Jaime creo que tenía otro versículo. Amén, mis hermanos. Pues el Señor también me hablaba de esta parte en Deuteronomio 9:5. ¿Deuteronomio? 9:5. Perdón, mis hermanos. Deuteronomio 9, del 1 al 5. Del 1 al 5. Aquí el Señor, pues, habla al pueblo de Israel y les dice que los va a introducir a la tierra de Canaán, la tierra prometida, ¿no? Pues nosotros también estamos esperando esa nueva Jerusalén, ¿no? La celestial, ¿sí? Donde pues ahorita lo que estaba compartiendo mi hermano Jesús y el hermano Ricardo, pues también compartió esa parte. Entonces les voy a leer, mis hermanos. Dios destruirá las naciones de Canaán. Oye, Israel, tú vas hoy a pasar al Jordán para entrar a poseer a naciones más numerosas y más poderosas que tú, ciudades grandes, amuralladas hasta el cielo. Un pueblo grande y alto, hijos de los anaseos, de los cuales tienen un conocimiento y has oído decir, ¿quién se sostendrá delante de los hijos de Aná? Aquí el Señor me traía a memoria lo que pasó con David y lo que pasó con David y Goliat, pues él siendo muy pequeño, pero el Señor estaba delante de él venciendo, ¿no? Venciendo a estos gigantes. ¿Entiendes, pues, hoy que es el Señor tu Dios el que pasa delante de ti como fuego consumidor? Porque los destruirá y humillará delante de ti, y tú los echarás y los destruirás enseguida, como el Señor te lo ha dicho. No pienses en tu corazón cuando el Señor tu Dios los haya echado delante de ti, diciendo, por mi justicia me ha traído el Señor a poseer esta tierra. Pues por la impiedad de estas naciones el Señor las arroja delante de ti. No por tu justicia ni por la rectitud de tu corazón entrarás a poseer la tierra de ellos, sino por la impiedad de estas naciones. El Señor tu Dios las arroja delante de ti para confirmar la palabra que el Señor juró a nuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob. Y me traía el Señor a memoria lo que la hermana el domingo pasado nos compartía en Josué 24:14. Entonces voy a volverlo a leer, mis hermanos, para recordar. Josué 24:14. Ahora pues, temed al Señor y servidle con integridad y en verdad, y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y serví al Señor. Sin mal os pareciere, serví al Señor y escogeos hoy a quien sirváis y a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, y a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Entonces el pueblo respondió y dijo, nunca tal acontezca que dejemos al Señor para servir a otros dioses,
porque el Señor nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros, a nuestros padres, de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, en la que ha hecho estas grandes señales. Nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado, y en todos estos pueblos por entre los cuales pasamos. ¿Sí? Entonces, pues acá el Señor nos me trae a memoria para que pues nosotros temamos y sigamos permaneciendo, porque lo que hablaba mi hermano Ricardo, ya la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Pues nosotros pues temamos, ¿sí? Temamos porque aún así, aún permanece la promesa de entrar en este reposo del cual pues ya el Señor nos ha hablado a nosotros, que sigamos caminando en esta vía de integridad, mis hermanos, ¿sí? Que el Señor cada día pues va limpiando esta casa, no hecha de manos de hombres, sino por el mismo Dios que fue el que la creó. Que sigamos caminando en esto, mis hermanos, en esto que es pues tan bonito, que es su palabra, ¿sí? Hablada pues a nuestros corazones, ¿sí? También les quería compartir Lucas 18:9, donde habla también de la integridad. Dice, parábola del fariseo y el publicano. Y a unos que confían en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El Señor pues les hablaba, y aún así en este tiempo nos habla a nosotros, mis hermanos, porque acá hay dos personas, y muchas veces por no venir a reconocer el hermano Jesús nos hablaba, nos decía que nuestros pecados tenían que ser expuestos a la luz, ¿sí? Y aquí habla esta parábola del fariseo y del publicano, de exponer nuestros pecados a la luz. ¿Para qué? Para que haya sanidad pues en la tierra. Dos hombres subieron al templo, entonces estaba leyendo en el 10. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 3 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Amén. Ahí lo escucha, mamá. Vamos a leer en esta versión. Maravillosa enseñanza. Había unos que creían que siempre hacían el bien. Estaban tan seguros de sí mismos que menospreciaban a los demás. Jesús contó esta historia para ellos. Dos hombres fueron al templo a orar. Uno era un fariseo y el otro era un cobrador de impuestos. El fariseo, puesto de pie, se puso a orar consigo mismo. Dios, te doy gracias porque no soy como los demás. No soy como los ladrones, los injustos, los que cometen el pecado de adulterio, ni tampoco como este cobrador de impuestos.
Ayuno 2 veces a la semana y doy la diezma parte de lo que adquiero. En cambio, el cobrador de impuestos estaba de pie a cierta distancia. Cuando oró, ni siquiera levantó la vista al cielo, sino que se golpeaba el pecho para mostrar que estaba arrepentido y decía: Dios, ten compasión de mí porque soy un pecador. Les digo que este fue a su casa aprobado por Dios, pero el otro no. Porque él se creía mucho, será humillado, pero el que se humilla será honrado. Muy hermosa esa enseñanza que trae nuestro hermano Andrés, porque ahí nos muestra que la integridad no es justificarnos delante de Dios, sino es reconocer. Ya también lo que en este caso el Señor nos muestra que la integridad, el que oró rectamente e íntegramente fue el que estaba humillándose delante de Dios y reconociendo que era pecador, ¿no? Entonces ahí nos da como una enseñanza a todos nosotros. Nunca creernos más que nosotros porque somos cristianos, porque llevamos caminado un tiempito, sino que necesitamos cada uno delante de Dios reconocer nuestras faltas, y ese es el que el Señor va a exaltar, al que se humilla, ¿no? Tan maravilloso. Es aquí otra enseñanza de integridad muy importante. María va a compartir otro texto. Tito. Ahí dice que enseñanza de la sana doctrina. Tito, no sé si es como... ¿Dónde está? Tito, capítulo 2, versículo 1. Ya. ¿Tito qué? 2:1. Está ahí en la enseñanza de la sana doctrina, ¿no? Dice, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Exhorta a los siervos a que se sujetan a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no tratando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Porque la gracia de Dios sea manifestada para salvación a todos los hombres, enseñando, pero renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo justo, sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada de la manifestación gloriosa de nuestro gran Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y para purificar para sí un pueblo celoso de buenas obras. Eso habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Entonces, mirando ahí unas palabras que encierran la integridad, me pareció muy lindo. Ahí dice que los ancianos sean sobrios. Habla parte de la integridad, ¿no? Sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe y en la paciencia. Aquí también a las mujeres dice que a ser prudentes. Todo esto es parte de la integridad. Casas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Te habla parte de las obras que debemos hacer para lo que decía el Salmo 15:1, ¿no? ¿Quién entrará en tu santuario?
Entonces aquí habla de las condiciones. Me parece muy bonito presentar los estudios todo como ejemplo. Yo hoy en día, en este tiempo, he visto mucho que los hombres y las mujeres se prestan mucho para hacer chistes y por todo ser bien y por todo. Y aquí me parece muy lindo que dice presentándose tú todo como ejemplo de buenas obras en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad. Yo me doy cuenta cuando uno es burlón y se ríe de todo y no tiene seriedad, la gente no lo toma en serio. No lo toma en serio y cuando esa persona ya habla serio, pues parece que se estuviera como burlando, ¿no? Pero me parece muy lindo. Integridad, seriedad. Aquí en la parte, en el último, dice, esto habla, dice, quien se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad, purificar para decir un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esas son las buenas obras, mostrar seriedad, mostrar piedad, rectitud, prudencia, seriedad, prudencia, casas, esa palabra casas, no la tengo clara. ¿Qué significa esa palabra casta? Pero yo creo que tiene que ver algo también como con la integridad, ¿no? Todo eso acerca de la sana doctrina, si quieren buscarla ahí la palabra casta. Ya la buscamos. Todo eso de la enseñanza es Dios enseñándonos la sana doctrina y esa es una parte, ¿no? De las mujeres. Jóvenes. Dice que casto es toda persona que se comporta sexualmente de forma moderada o que se abstiene de relaciones sexuales según determinadas normas morales o religiosas. Tan bonito, ¿no? ¿Verdad? Y lee la primera parte. Una persona que, ¿qué? Dice que se comporta sexualmente de forma moderada. No, la primera parte dice eso. Sí. Sexualmente de forma moderada, o sea, una persona como tranquila. También habla como de la prudencia, ¿no? Dice que es una forma de la virtud de la templanza que controla de acuerdo con la recta razón el deseo y el uso de aquellas cosas que aportan los mayores placeres sexuales. La parte, más que todo como la parte sexual, ¿no? Sí, hasta pues dice que el Señor nos habla de la integridad, ¿no? Que se controla. Controla, sabe controlar esas partes. Richard tiene otra definición. El hermano sigue. Aquí abajo. Ya es lo mismo que estamos No, leyendo. no es lo mismo, es otro significado. Si quiere compartir lo otro. No, aquí no quieren que les... Dice, Da lo mismo, lo mismo. ¿Qué dice? Ay, Dios mío. hermano. Esa grosero. ¿Ya van a leer? No, señora, se perdió el versículo. Bueno, entonces Ricardo les va a leer un pedazo. ¿Voy a leer otra definición? Esperen, no lo comparto. Voy a leer otra definición que dice acá de casta. Ahí dice según la Biblia. Dice lo mismo. O linaje. La castidad, la pureza. Un grupo social La persona que se mantiene apartado en defensa de unos derechos reales o supuestos. En este caso, nosotros como hijos de Dios tenemos una realeza que es la del Señor y estamos apartados, somos apartados para Dios, para defender el Evangelio eterno y la palabra de Dios. Eso se llama, es también sinónimo de castidad, ¿no? Dice apartados. Y castidad dice, mejor que leyó mi hermano, dice cualidad de casto, virtud que controla el instinto sexual o abstinencia sexual. Una persona que se aparta para Dios, que era lo que pasaba con los eunucos, ¿no?
tenían esa abstinencia para consagrarse a Dios. También es otra parte importante para nosotros como creyentes. Hermano, acá hay otra que dice, la castidad es una conducta de templanza que toma un individuo sobre el control de los actos y placeres sexuales. La palabra castidad deriva del latín castista, que se refiere a casto. La castidad también se refiere a la abstención del apetito sexual que deben tener las parejas antes del matrimonio. Acá tengo otro diferente. Dice, la castidad ofrece en el cristianismo una preparación espiritual para el sacerdocio, el matrimonio, la vida religiosa. Los ministros consagrados, o sea, los sacerdotes, se comprometen a vivir en castidad. Según la moral cristiana, la castidad eleva el amor en la vida consagrada a Dios. Esa concordancia tiene concordancia, esa palabra tiene concordancia cuando dice que no es pasión de concupiscencia como los gentiles que no tienen, no conocen al Señor. Entonces ya tienen dominio propio, ya hay ese dominio propio en su cuerpo, ¿sí? No se entregan a los placeres como si no conocieran del Señor, ¿sí? Entonces, y ahí entonces dice, bueno, esas partes, ahí diría, bueno, más adelante buscamos todas esas palabras, pero entonces el 7 dice presentándose. Yo creo que ahí lo habla a las mujeres y a los hombres. Presentándose, tuvo todo como ejemplo. O sea que cuando nos vean, pues seamos ejemplos de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad. Ahorita yo también mirando en Timoteo, ahí donde dice que el carácter de los hombres en los postreros días, viene un carácter de los hombres que dice intemperante. Y yo buscando en el diccionario, habla de una persona que no tiene templanza. No hay como integridad, seriedad en esa persona, entonces no hay templanza en esa persona. Esa persona no tiene, a no mostrar seriedad, pues la gente lo toma en risa y en eso, y no hay esa como autoridad que mostraba el Señor Jesucristo cuando él hablaba, ¿no? Y el Señor nos quiere llenar de esa autoridad, darnos esa autoridad para regir las naciones, ¿no? Hermana, ¿sí? Acá en Tito, donde habla de eso, de la que usted estaba leyendo las enseñanzas, en el 3 dice, las ancianas sean mismo reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Y dice que las ancianas enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Y dice, y a que las enseñen también a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Y dice, y exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes. Entonces, muchas veces yo acá en mi casa hago eso con estos niños porque para que sean prudentes, porque ellos quieren es abrazar todo, ir a todo, entonces uno tiene que tomar todas las cosas con prudencia. Eso me parece claro, muy bien. Sí. Entonces ahí está también las partes de los proverbios, donde hablan todas esas cosas, hablan de el proverbio 1, donde dice, para que aprendáis cordura, para que son los proverbios, está ahí en el proverbio 1, el proverbio 1, busquemos el proverbio 1. El proverbio 1. Ya. Dice así. ¿Cuál es? En donde dice que para qué son los proverbios, ¿cuál es? No. Ya lo tengo acá, hermana. Para aprender sabiduría y disciplina, para comprender discursos inteligentes. Para comprender discursos inteligentes, para adquirir instrucción y prudencia, honestidad, justicia y equidad, para volver sagaces a los inexpertos y dar a los jóvenes conocimiento y prudencia. El sabio que los escuche será más sabio y el inteligente será más sabio. No me cortaron. Muchísimo. ¿Aló? ¿Ahí nos escuchan? Sí. Bueno, dice así.
Para aprender sabiduría y disciplina, para comprender discursos inteligentes, para adquirir instrucción y prudencia, honestidad, justicia y equidad, para volver sagaces a los inexpertos y dar a los jóvenes conocimiento y prudencia. El sabio que los escuche será más sabio, y el inteligente será más sabio. Se entenderán dichos y el lenguaje figurado, las palabras de los sabios y sus enigmas. Respetar al Señor es el principio de la sabiduría. Los tontos desprecian la sabiduría y la disciplina. Amén. Tan lindo. Ahorita veíamos que el que no es sabio menosprecia al que es íntegro, ¿no? A una persona que se integra, el que no es íntegro siempre lo va a menospreciar. Y entonces, si nosotros no tenemos la palabra de Dios, si no escudriñamos, si no buscamos, podemos llegar a ser prudentes, sabios y a tener integridad. No. Amén. No podríamos llegar a tener nada de estas cosas. Entonces, cuando vemos aquí en el Proverbio 1, dice que para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar a a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá sabio, aumentará saber, y el entendido adquirirá consejo. Entonces, ahí nos damos cuenta que todas esas partes son partes pues, de la integridad, ¿no? Que si platicamos, si aprendemos los proverbios, si aprendemos la palabra de Dios, pues vamos a alcanzar la rectitud, la integridad, la justicia. Que el Señor dice que Él ama al que habla lo recto. Si nosotros vamos a tener del Señor, vamos a estar llenos de su palabra, pues vamos a hablar lo recto y Él nos va más, ¿no? Amén, hermanos. Es lo que quería compartir. Hay otro escudriñar sobre la castidad. La palabra casto quiere decir, según la Biblia, en el lenguaje espiritual de Dios, casto quiere decir puro, limpio. Y Santiago nos va a leer aquí este texto de la carta de Pedro, capítulo 1, primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 1 y 2. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 1 y 2. De la misma manera, esposas, obedezcan a sus esposos. Si algún esposo no le crea la palabra de Dios, podrá ser convencido sin que se le tenga que decir una sola palabra, sino a través de la conducta de ustedes, al ver la forma de ser santa y respetuosa de su esposa. ¿Cuál es? Que su belleza... En esta versión dice de ser santa y respetuosa. Acá dice, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Entonces vea que la palabra casto también habla de santidad, de limpieza, de pureza, ¿no? Dice, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Y vea que todo esto que tan maravilloso, todo esto que estamos escudriñando, habla de la integridad. Todo esto habla de la integridad. Entonces el Señor dice que para que los que no sean ganados por la palabra, entonces sean ganados por la conducta, ¿no? Por esa integridad de nosotros como cristianos, donde mucha gente, no solamente en la casa, sino afuera, van a ver nuestra conducta, si es casta y es respetuosa, si es una conducta pura, una conducta limpia, si de pronto sin necesidad de hablar mucho se van a dar cuenta por el testimonio, ¿no? ¿Se oye, hermano? Sí, señor. Ah, bueno. Entonces vamos a cantar otro cántico. Yo no sé si Andrés no escuchaste el cántico que cantamos. Si tenga otro, mi hermano Andrés, pregúntele para que cantemos una alabanza. Y si no, aquí tengo una alabanza, ¿no? Ahí lo estoy escuchando, hermano. ¿Mi hermano Andrés tiene alguna alabanza? No. ¿No? No, parece que no. Vamos a cantar la que cantamos hace 8 días. Ahora sí, hay que ya. ¿Ha hecho yo bien? Sí, señor.
Padre, te pedimos por la integridad, Señor, de nuestras almas, Señor, de nuestros corazones, para que seamos limpios de manos y puros de corazón, Señor. Tengamos esta castidad, Señor, la pureza, esta castidad tuya, que nos da tu palabra y tu Santo Espíritu, Señor. Como quitaba nuestras manos, Señor, cuando tú derrotes a todos nuestros enemigos, nunca diremos fue por nuestra integridad ni por nuestra rectitud, Señor, sino porque tú lo has hecho, Señor. Te hemos pedido, te hemos dicho, Señor, guíanos por sendas de rectitud a causa de nuestros enemigos, Señor. No nos entreguen a la voluntad de nuestros enemigos, Señor. La palabra dice que el que camina en integridad no será avergonzado, Señor. Ayúdanos a seguir los consejos de tu palabra, Señor, que son rectos, íntegros y puros, y ellos nos purificarán, nos harán íntegros y nos harán rectos, Señor. Gracias, Señor, te pedimos en el nombre de Jesús, que nos purifiques y nos bendiga. Integridad y rectitud nos guarden siempre, Señor. Ayúdanos, Señor, a seguir tomando esta palabra recta, pura y íntegra, porque tus testimonios son muy firmes, Señor, y la santidad conviene a nuestras vidas, Señor, la pureza, la rectitud, la integridad, Señor. Que aún estamos fallando, Señor, ayúdanos. Perdónanos, Señor, ayúdanos a ser íntegros con nuestros ojos, con nuestros oídos, con nuestros labios, Señor, con nuestro caminar, con nuestras manos, que podamos llevar todos los pensamientos cautivos a la obediencia a Cristo Jesús, porque Él es la roca cuya obra es perfecta, Señor. Todos sus mandamientos fueron hechos de verdad y en rectitud, Señor. Gracias, Dios mío, llénanos de esa rectitud, porque la necesitamos más en estos postreros días. Muchas gracias te damos por tu enseñanza. Es maravilloso escudriñar tu palabra, para que todos aprendamos, para que todos seamos enseñados, para que todos seamos edificados, Señor. Te adoramos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Te damos la gloria, la honra y la alabanza por los siglos de los siglos. Tú eres nuestro Dios. Amén, Señor. Amén, mi hermano. ¿Puede anunciar? ¿Qué pasa por anunciar? Amén. Bueno, hermano, muchas gracias. El tema para la próxima reunión, hermano, ¿nos comemos entre semana? Sí, no, hermano, el día que yo propuse el de la integridad se propusieron dos más. Otro
hermanos propusieron ahí otros dos temas. El de la obediencia. Y otro que haría antes. Entonces, que el que propongamos hoy por la tarde lo podamos entre todos, con la ayuda del Señor, definir cuál escogemos. ¿Amén? Bueno, La reunión porque otra persona propuso creo que otro antes, no sé. Después, mira.